¿Qué tal, amigos? En este video vamos a ver variables en JavaScript. Vamos a ver el concepto básico de lo que son las variables. Vamos a ver algunos ejemplos de variables en JavaScript, así como los tipos de datos que podemos utilizar en JavaScript. Comenzamos. Seguimos utilizando el mismo proyecto del video pasado, ¿okay? Donde tenemos lo que es el index.html y nuestro JavaScript que está dentro de la carpeta JS. ¿Okay? Es la misma carpeta, el mismo proyecto que utilizamos anteriormente. Aquí nada más en el index.html vamos a quitar la etiqueta script donde estamos utilizando el inline de JavaScript. Vamos a guardar, refrescamos nuestra pantalla, F5 y listo. Primero nos muestra lo que es el Hola Mundo de un archivo externo, que es este. Aquí, ¿okay? Vamos a eliminarlo. Guardamos nuestro navegador F5 y listo. Ya tenemos nuestro index.html limpio, ¿ok? Ahora vamos a ver lo que es el concepto de 3, 2. Vamos a ver lo que es el concepto de variables, ¿okay? Así es como nosotros utilizamos variables en JavaScript. Utilizamos una palabra reservada de JavaScript que es var, después va seguido del nombre de la variable, continuando con el signo de igual y después utilizamos las comillas, ¿okay? Aquí vamos a poner el valor que nosotros queremos guardar en la variable y finalizamos con punto y coma. Así es como nosotros podemos utilizar las variables en JavaScript. Vamos a ver un poquito más gráfico lo que es el concepto de variables. Muy bien, para apoyarme un poquito más gráficamente en lo que es la explicación de las variables, voy a utilizar esta analogía, ¿no? Estas imágenes que están aquí. En este caso la variable sería mi caja y mi dato sería este óvalo azul. Entonces, hace lo mismo. Nosotros cuando utilizamos cajas lo que hacemos es guardar cosas dentro, ¿cierto? Entonces, las variables es lo que hacen en el lenguaje de programación. Lo que hacen es guardar información o guardar datos, ¿verdad? Elementos. Entonces, hagan de cuenta que yo tengo en mi variable, tengo el signo de igual, que es como lo utilizamos en código, y del lado derecho la información que queremos guardar. Todo lo que esté del lado derecho se va a guardar en lo de la izquierda. Entonces, en este caso es la variable, ¿verdad? Entonces, yo voy a guardar el dato dentro de mi variable. En este caso, dentro de mi círculo, mi óvalo lo voy a guardar dentro de mi caja, ¿okay? Ahora, ya cuando yo quiero utilizar dato, o este óvalo, cuando yo lo quiero utilizar, yo ya no lo voy a utilizar directamente. Lo que voy a hacer es utilizarlo en la variable. Voy a agarrar mi caja y la voy a estar utilizando en mi parte de código. Vamos a ser un poquito más específicos. Aquí yo quiero guardar mi nombre, Edgar, y el nombre de la variable va a ser mi nombre. ¿Okay? Entonces, cuando yo quiero utilizar Edgar, la palabra Edgar, en este caso que es mi nombre, yo voy a utilizar la variable que se llama mi nombre. ¿Por qué? Porque yo ya dentro de esta caja yo ya guardé mi óvalo azul, que en este caso es mi nombre, Edgar. Entonces, imagínense que yo utilizo 50 o 100 veces mi nombre dentro del código. Se imaginan estar escribiendo Edgar muchas veces. Entonces lo que hacemos es mejor, esto solamente se hace una vez, se llama asignación. Entonces nosotros asignamos una vez nada más el dato o el valor a la variable, y aún así nosotros podemos utilizar 50 o 100 veces lo que es mi variable. Pero se imaginan si yo quisiera cambiar el nombre, ahora que ya no quiero que se llame Edgar, ahora quiero poner el nombre de alguien más, por ejemplo, no sé, Sofía. Ahora, ¿se imaginan las veces que yo utilicé Sofía, cambiarlo 50 o 100 veces? Entonces, para eso utilizamos las variables. Solamente lo cambiamos una vez en la asignación de la variable, en la asignación de la variable, y se cambia automáticamente en todas las partes donde yo utilicé la variable, mi nombre. Muy bien, después de haber visto un poco más gráfico lo que es el concepto de variables, ya sabemos que aquí a esto le llamamos asignación, ¿verdad? Estamos asignando este valor o este dato a esta variable, nombre, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta variable nombre? Vamos a mostrarla en pantalla, bueno, vamos a mostrarla en nuestra consola, ¿verdad? En nuestro navegador. ¿Okay? ¿Cómo lo hacemos? De la misma forma como estábamos mostrando los mensajes en el video pasado. Utilizamos console.log y dentro vamos a utilizar la variable. ¿Okay? No vamos a utilizar la palabra Edgar, en este caso como estoy guardando mi nombre dentro de la variable que se llama nombre, vamos a poner el nombre de la variable nada más. Si se fijan, no se necesitan llaves, no se necesitan
apóstrofe, entonces se necesitan comillas. Simplemente así, guardamos, vamos a nuestro navegador, refrescamos y nos muestra el contenido de esta variable. ¿Okay? Recuerden que en nuestro archivo HTML estamos mandando llamar a nuestro archivo JS. ¿Okay? Muy bien, vamos a asignar otra variable, la variable edad. ¿Ok? Vamos a poner 31 punto y coma y vamos a mostrarlo. Guardamos, vamos a nuestro navegador, F5, y ahora sí, mostramos mi nombre, lo que es el contenido primero de la variable nombre y después lo que hay en la variable edad. Se fijan que cambia de color, lo que es el texto aparece en negro y los números aparecen en 31, 31 aparecen en azul, perdón. Okay. Vamos a ver un tipo de dato que se llama, se llama booleano. ¿Okay? Este va a ser, vamos a poner, no lo sé, vive es igual a true. Y vamos a mostrarlo en pantalla. O sea que si estoy vivo, pues va a mostrar true, ¿verdad? Guardamos, vamos a nuestro navegador y aparece aquí. Creo que ahorita es buen momento para hablar acerca de los tipos de datos que podemos utilizar nosotros en JavaScript. Entonces, esos son los tipos de datos que nosotros podemos utilizar en JavaScript. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, los strings, que son una secuencia de caracteres o varias letras. Estos son utilizados también para textos, ¿verdad? También tenemos lo que son los numbers o los numéricos, que son los números enteros, pueden ser decimales, pueden ser de punto flotante, etc. ¿verdad? Tenemos lo que son los booleanos, también, que nada más se utiliza el true o false, nada más. Son datos lógicos. Están el tipo de dato undefined, que quiere decir que no tiene ningún valor asignado hasta ahorita. O sea, cuando ustedes quieren utilizar, ustedes pueden declarar una variable, pero si no tienen asignado un valor, mientras no usen esa variable no les va a mostrar el mensaje. ¿Okay? Siempre les va a mostrar el mensaje siempre y cuando ustedes ya intenten utilizar esta variable, ya sea en mostrarlo en pantalla, ya sea el realizar algún tipo de operación matemática, etc. Y tenemos los nulos. O el null, que este significa pues que no existe. Cuando ustedes quieren utilizar algún nombre de una variable que no existe, le va a mostrar este mensaje. A mí inclusive actualmente todavía me pasa, pero me pasa cuando me equivoco al utilizar el nombre de la variable, ¿verdad? Que por ejemplo lleva no sé, algún guión bajo o lleva utilizando el camel case, a lo mejor uno se olvida poner una letra en mayúscula para separar las palabras, quiere decir que no existe, ¿verdad? Entonces no hay esa variable, no hay una variable que tenga ese nombre. ¿Okay? Entonces, esos son los tipos de datos que podemos utilizar en JavaScript. Nosotros podemos crear una variable sin utilizar la palabra reservada. Por ejemplo, si quiero mostrar mi apellido, así, vamos a mostrar en consola. Apellido. Guardamos, vamos a nuestro navegador. Y listo, nos aparece Edgar, 31, true y posada. ¿Okay? Hay algunas reglas que hay que seguir al momento de crear variables, ¿verdad? No podemos comenzar con un número. Las variables no deben comenzar con número. ¿Ok? Nos va a marcar error. Guardamos, vamos a nuestro navegador, refrescamos. Me muestra un error de sintaxis. ¿Ok? Entonces aquí dice que es en la línea 10 de mi archivo JavaScript. ¿Ok? Aquí está. Lo que sí podemos hacer es iniciar el nombre de la variable con guión bajo. ¿Okay? Guardamos, vamos a nuestro navegador, refrescamos y listo. Es lo que sí podemos utilizar. Ahora, por ejemplo, otra convención que le llaman al momento de crear variables es el utilizar el camel case. El camel case es apellido paterno. ¿Okay? Es utilizar las palabras dividiéndolas por el primer carácter o la primera letra de la siguiente palabra con mayúscula. Ya hemos utilizado nosotros el camel case. Nosotros, por ejemplo, cuando utilizamos un hashtag, fíjense que el hashtag son varias palabras y las palabras están separadas por la primera letra mayúscula, ¿verdad? Que también se puede utilizar con guiones bajos, guiones medios, pero pues la convención que se ha ido
que se ha ido usando durante este tiempo, pues es el camel case, ¿no? Entonces, nosotros podemos ponerlo así. ¿Okay? Utilizando camel case, guardamos, refrescamos y listo. No hay ningún problema. No es algo que se deba de hacer si no es que va a haber error, no, porque nosotros podemos separarlo hasta con un guión bajo. Guardamos, refrescamos y de igual manera nos muestra el apellido, ¿verdad? Pero pues son las convenciones al momento de programar, o las buenas prácticas al momento de programar. También nosotros podemos utilizar el nombre de las variables que tengan que ver con el contenido de su valor, o bueno, con el contenido de esta variable. Si nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, un apellido, en este caso, si es mi primer apellido, pues no voy a llamarla a la variable X, ¿verdad? Se puede, sí. Guardamos, vamos al navegador y nos muestra también. Pero se imaginan que otro desarrollador venga a ver su código, o venga a revisarlo, o a lo mejor están trabajando en un equipo en el que hay más de 3, 4 integrantes, o más de un integrante, y quiere leer su código, va a decir la variable X, o sea, ¿qué tiene esa variable? Igual, por convención, por buena práctica, pues de preferencia utilizar nombres de variables que tengan que ver con el contenido, ¿okay? Entonces, por ejemplo, si es la edad, pues nosotros ya sabemos que va a tener un número, ¿verdad? Otra de las reglas que tiene JavaScript, y de igual manera todos los lenguajes de programación, es que no podemos utilizar las palabras reservadas. Por ejemplo, una palabra reservada de JavaScript es function. Function, ¿verdad? Automáticamente va a marcar un error. ¿Por qué? Porque JavaScript lo utiliza en este caso, para las funciones, ¿verdad? Entonces es una palabra reservada que no podemos utilizar como nombre variable. Otra palabra reservada de JavaScript es class. Nosotros no podemos ponerle a una variable como nombre class. ¿Por qué? Porque JavaScript ya lo tiene reservado, de que esa palabra no la puedes utilizar a menos que sea en algún contenido. Por ejemplo, vamos a poner aquí, no sé, palabra. Okay, vamos a utilizar la variable palabra, y dentro tampoco podemos utilizar el contenido, por ejemplo, function. Así, ¿verdad? Nos va a marcar un error. Entonces lo que sí podemos utilizar es ponerla entre llaves, digo entre comillas, ¿ok? Entonces si nosotros guardamos, vamos al navegador, nos muestra pero la palabra function, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está como texto, ¿okay? No está como una palabra reservada de JavaScript. Otras de las reglas que existen en JavaScript es que nosotros no podemos utilizar una diagonal, por ejemplo, palabra escrita. Podemos utilizar una diagonal porque esto es un carácter especial de JavaScript que lo utiliza para realizar a lo mejor, no sé, divisiones, etc. ¿Verdad? Esa es otra regla que existe en JavaScript. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ahora un error. Un error es cuando una variable no tiene nada, está vacía. Por ejemplo, aquí en la variable palabra le vamos a quitar el contenido. Aquí lo estamos mostrando, vamos a intentar mostrarla nosotros en la consola. ¿Okay? Guardamos, vamos al navegador y nos dice que está indefinida. Muy bien, amigos, entonces en este video lo que vimos fueron las variables, el concepto de variables y los tipos de datos que vamos a utilizar en JavaScript. ¿Okay? Vimos lo que son los strings, palabras, vimos lo que son números, los booleanos, algunas reglas o buenas prácticas para nosotros al momento de crear variables. ¿Okay? Si te gustó el video, por favor compártelo con tus amigos, regálame un like, y si no te has suscrito te invito a que te suscribas para que puedas seguir toda esta serie de JavaScript que estoy creando para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.